Hombre, lo primero muy triste es por él, ¿no? Por el jugador, que es un jugador que ya lo venía haciendo, pero en los 3 partidos desde que yo llegué había dado pues un muy buen nivel, ¿no? Había estado ayudando mucho al equipo, a pesar de los problemas en su rodilla, que le hacían entrenar de forma intermitente. Él tenía que cuidarse mucho durante la semana, pero en los partidos nos estaba aportando. Yo estoy triste por el equipo, pero sobre todo triste por él, ¿no? Porque es un jugador que en este tramo final pues ha sufrido mucho y es una pena que se pierda lo que queda de temporada. El equipo también, porque era un jugador que estaba, bueno, pues estaba disponiendo de minutos y nos estaba ayudando. Pero bueno, ahora miramos hacia adelante y en lo que estamos es en el partido del sábado y en lo que queda de liga sin ser Vidal, claro. Bueno, ¿qué nos cuentas de ese partido con Estudiantes? Bueno, es un partido importante para nosotros, ya cada vez quedan menos jornadas, entonces los enfrentamientos con rivales directos adquieren mayor importancia, ¿no? Las victorias valen doble, porque no solo es la victoria que tú consigues, sino es que le restas la posibilidad de conseguirla a un rival directo, ¿no? Esto lo tenemos claro, para nosotros es un partido que debemos jugar, que vamos a jugar al 100%, o incluso más. En cuanto a nivel de esfuerzo, eso ya por supuesto, pero en cuanto a nivel de preparación y de concentración es un partido importante, por eso, ¿no? Porque es una victoria doble. Es también un partido difícil, no a nadie, no voy a ocultar que ganar fuera en la ACB no es fácil. Todos los equipos tratan de conseguir el mayor número de victorias en casa porque ganar fuera es fácil. Los mismos Estudiantes, de las 9 victorias que tiene, 7 las ha conseguido en casa. Y además, tras ganarle al Madrid, le pasó una cosa parecida al Breogán, ¿no? Tras conseguir la victoria hasta el Madrid, encadenó 5 seguidas en casa. Solo el último partido con Murcia cayó, pero después de ganar en los 7 primeros partidos en casa había ganado solo 2, y tras ganarle al Madrid, un poco partido especial, ya digo, como aquí en Lugo, que es un partido que le dio un plus y le dio energía, porque luego a partir de ahí ganó 5 seguidos, ¿no? Y ahora es verdad que lleva 4 derrotas consecutivas, pero no olvidemos que 3 de ellas son fuera de casa, en Baskonia, en Barcelona y la última en GBC, que es un partido que dominó, ¿no? Por lo tanto, es un partido difícil porque Estudiantes es un rival fuerte en su casa. Mezcla muy bien veteranía y juventud, tiene jugadores expertos como Cook, como Wintington, el reciente fichaje, que les ha dado muchas variantes en la posición de pívot, porque es un jugador que abre mucho el campo, puede tirar de fuera. Luego sus 4, Sutton y Canner-Melley y Lampropoulos, son jugadores muy expertos, con mucho oficio, y en estos partidos son jugadores especialmente en casa importantes. Y después la juventud, ¿no? De jugadores como Darío Brizuela, como Clavel, como Edgar Vicedo, mezclan muy bien veteranía y juventud. Son un equipo que cuando anotan son especialmente peligrosos en su pista, en los partidos que ganan están cerca de 90 puntos. Sin embargo, en los que pierden pues también encajan mucho, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar por un lado de que no anoten con facilidad. Esto está claro, tenemos que hacer un buen partido a nivel defensivo, un partido muy serio a nivel defensivo, y luego también tenemos que tener acierto, ¿no? Si conseguimos unir las dos cosas, vamos a tener nuestras opciones. La verdad es que nosotros estamos bien, a pesar de la baja de Sergi Vidal, el resto del equipo esta semana ya hemos podido entrenar muy bien. Los nuevos se van incorporando, se van adaptando, se van integrando en el juego del equipo, han tenido una semana más. El equipo confía en lo que hace y bueno, afrontamos el partido con muchísima ilusión, porque sabemos que una victoria en Madrid pues nos metería directos en la lucha por la permanencia, sería un paso adelante muy importante, y también lo afrontamos como un reto, ¿no? Hemos ganado solo 2 partidos en toda la liga fuera de casa, pero el último lo hemos ganado, ¿no? Queremos ver si somos capaces, o sea, ganar 2 partidos seguidos nos fortalecería muchísimo, no solo en la clasificación, sino a nivel anímico, y bueno, pues es un reto muy bonito, ¿no? Conseguir volver a ganar fuera de casa, ganar 2 partidos seguidos estaría muy bien. Bueno, un equipo histórico, como Estudiantes, sí. Un patrocinador principal de la ACB, sí. Y más de 9.000 personas esperan que estén allí. Sí.
más en contra no podéis tener, entre comillas, ¿no? Esto lo hace especialmente difícil, ¿no? Porque ellos también saben que también se juega mucho, por lo que digo, porque cada vez quedan menos partidos y los partidos contra rival directo valen doble. Sabemos que el campo va a estar así. A mí me gusta jugar en ambientes así, a muchos de mis jugadores les gusta jugar en ambientes así, pero bueno, sabemos que va a ser un partido complicado. Ya digo, Estudiantes tiene muchas vías de anotación y tiene la capacidad de anotar muchos puntos, y al mismo tiempo nosotros tenemos que conseguir que sus jugadores importantes no sean tan importantes y que nosotros también sigamos con nuestro juego, ¿no? Nosotros en los últimos 3 partidos hemos anotado también bastante. Bueno, no renunciar a nuestro juego, por supuesto. Cada vez estamos mejor. Nosotros cada vez los nuevos se van acoplando, cada vez el equipo va confiando más en lo que hace. Sabemos que fuera de casa es difícil y en un partido como estos, pero bueno, trataremos de jugar nuestro partido en Madrid y trataremos de centrarnos en lo que pase en la pista, ¿no? Que es, yo creo, lo más importante. La gente de fuera, pues bien, puede animar a Estudiantes. Nosotros, ya digo, a mí me gusta jugar en ambientes así, a muchos de mis jugadores también. Lo importante es que hagamos nuestro partido y que tratemos de que Estudiantes no haga el suyo. Vuelves a Asia, vuelves a Salva, por lo menos las buenas noticias, ¿no? Sí, buenas noticias, ya digo, a nivel de la semana, porque Sasa y Salva la semana pasada no habían podido entrenar, Sergi casi tampoco, esta semana está fuera, pero por lo menos Sasa y Salva están. Una semana más para Ray y para Daniel, y una semana más para todos. Es la tercera semana nuestra aquí y el equipo se está adaptando muy bien a la nueva propuesta. Aunque conservamos muchas cosas, evidentemente, de lo que se estaba haciendo, hemos tratado de darle un plus, un paso adelante en ritmo, en nivel defensivo. Sobre todo en nivel defensivo, yo creo que va a ser muy importante el partido que hagamos en Madrid. Ya digo, si Estudiantes se va a 90 puntos, 80 y muchos puntos, para nosotros va a ser muy difícil. Es un partido fuera de casa y fuera de casa hay que estar muy serios en defensa, hay que estar sólidos en defensa y luego tratar de aprovechar nuestras rachas en ataque, ¿no? Pero partiendo de una solidez defensiva a los 40 minutos. Puede haber alguna laguna, pero no importantes. Lagunas importantes en defensa le pueden dar mucha ventaja a Estudiantes. Ahí tenemos que hacer un partido muy serio. ¿Cómo está Tadija Dragicevic? Bueno, se va incorporando poco a poco. Todavía lleva 2 meses fuera y ahora lleva 4 días dentro. Entonces, él progresa muy bien, está muy contento porque se ve otra vez, ha podido hacer otra vez 5 contra 5, pero necesita tiempo. Y tiempo, que es una cosa que claro, necesitamos por todos estos factores, ¿no? Por incorporar a los nuevos, por que el nuevo estilo, o sea, la nueva idea de juego se asiente. Tiempo no tenemos. Entonces vamos aquí a marchas forzadas y los jugadores, yo también lo quiero decir, el esfuerzo de los jugadores, el estado anímico de los jugadores es muy bueno, han entendido muy bien la idea de juego, les gusta, la han hecho suya y estamos cada día creciendo como equipo. Vamos a afrontar 8 finales, esta es la primera y estamos preparándonos para eso, pero sabemos que es la primera y sabemos que nos quedan 8 finales de aquí a final de liga. No podemos renunciar a ganar ninguno de los 8 partidos y vamos a dejarnos todo en cada uno de ellos, empezando por el de este domingo. Pese a los horarios complejos, avecina un desplazamiento importante de aficionados de Breogán. ¿Qué mensaje les enviarías? ¿Cómo valoras esta iniciativa de la afición y del club? Muy buena, muy buena. En Badalona había, no sé si 50 y los notamos. Nos ponen allá arriba, muy lejos, pero resulta que cuando nota Breogán la gente de Madrid no va a aplaudir y ahí sí que los vamos a notar. El Breogán es una suma de equipo, de directiva y de afición, ¿no? Y para nosotros es muy importante no sentirnos solos allí. Les doy las gracias por ir, también les di las gracias a los que fueron a Badalona y nos ayudarán seguro. Allí vamos a tratar de que el Wizzing en este domingo sea un poco de lujo. Vale. Gracias. Muy bien. Gracias, Tito.